Congreso Nacional Internacional de Ciencias y Ingeniería Civil. Para mí, de repito, es un honor muy importante estar aquí junto a ustedes. Yo soy ingeniero civil por producción. Después la vida me ha llevado por los caminos de la biología, del clima, del cambio climático, por razones obvias. La hidrología ha crecido en el contexto del departamento de ingeniería civil, de ingeniería agrícola, ingeniería forestal, por razones obvias, porque es que tenemos que darle respuesta a la sociedad sobre los diseños hidrológicos, sobre el riesgo y la amenaza de las obras civiles. Y espero este conocimiento, por supuesto, ha trascendido a la ingeniería civil y ya hace parte pues, de la agenda fundamental global de investigación en cuanto al cambio climático, a la variabilidad climática. Más allá de ser problemas científicos y técnicos, por supuesto, que vamos a ver aquí su dimensión, vamos a tratar de dar una mirada también a la importancia de las ciencias sociales en esta problemática. Entonces, el título de mi presentación es un poco una excusa para revisar ese panorama del cambio climático, de variabilidad climática, de deforestación y de desordenamiento territorial. Entonces es un poco no echarle la culpa a un solo actor. Ya dicho que todas las recientes tragedias hidrometeorológicas son el fenómeno de la niña. Eso puede que sea en cierta parte verdadero, pero en general sería una aproximación demasiado ingenua de la problemática. Entonces mi misión es tratar de englobar todas las fenomenologías de estos procesos para tratar de explicar qué es lo que nos ha pasado en los últimos años, en particular en Colombia, donde las consecuencias han sido tan dramáticas como todos sabemos. Yo no sé si les estorba mucho ese impacto, que a mí me molesta mucho, pero no sé si se puede mejorar la cosa. Bueno, voy a empezar por el cambio climático. Me disculpan estas dos o tres primeras transparencias que están en inglés, porque son tratadas de cuentas muy serias en los últimos días, donde se confirma que el cambio climático es una realidad que vino para quedarse por muchos siglos, que es causado por el ser humano, que no es resultado de la variabilidad climática natural. La emisión de gases de efecto invernadero por tema de combustibles fósiles, es decir, porque usamos petróleo, carbón, gas natural y demás derivados. El combustible fósil está causando una concentración mayor de gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre, y eso por razones que se explican muy fácilmente con las ecuaciones de conservación de energía en la superficie terrestre y en la atmósfera terrestre. Se puede demostrar muy fácilmente por qué causa esa mayor concentración, particularmente de dióxido de carbono, como resultado de la emisión de gases de efecto invernadero. Lo digo porque es que todavía hay escépticos en la comunidad científica sobre este tema. Y digo escépticos en un sentido respetuoso, pues no es denigrante. En la ciencia es muy importante que haya debate científico. En la ciencia es completamente natural que haya argumentos y contraargumentos. Y los consensos científicos se conforman sopesando los argumentos pro y contra de cada uno de sus discusiones. Y el consenso científico sobre el cambio climático causado por el ser humano es tan fuerte como cualquier consenso científico en cualquier ciencia seria del mundo. Un reciente estudio de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos demostró que el 98% de los estudios que se han hecho en los últimos 20 años sobre cambio climático están de acuerdo en que este es
problemática causada por el ser humano, y solamente el 2% todavía duda sobre esa origen humano de ese problema. Entonces, no es que la comunidad científica esté dividida sobre este tema. Yo personalmente, les confieso, he rechazado varias invitaciones a programas de televisión donde me dicen, venga, vamos a debatir el problema del cambio climático, porque es que la comunidad científica está dividida sobre esto. Yo no acepto esa invitación no porque le dé más debate científico, sino porque eso le daría una señal muy equivocada a la querida audiencia, digamos así. En el sentido de que la gente diría, bueno, si los científicos ni siquiera se han puesto de acuerdo sobre este tema, mucho menos los tomadores de decisiones y los políticos harán las acciones necesarias para remediar este problema. En todo caso, lo que les quiero decir es que esto, fíjense lo que dice ahí, aún, esta es la revista Scientific American, un estudio que fue hecho por investigadores de los que llaman escépticos acaba de demostrar que sí, señor, el cambio climático es real, que vino para quedarse por muchos años y que es causado por el ser humano. Lo mismo esta carátula de otro artículo reciente en la revista más importante de ciencias del mundo que se llama Nature Naturaleza. Y también se demuestra que el problema de la acidificación de los océanos y el problema del ascenso del nivel del mar y todas las consecuencias que está teniendo el cambio climático es causado por los seres humanos. La misma revista The Economist, imagínense, la revista por excelencia en economía, donde solamente se miran las cosas con el signo dólar o euro o yen, ya no sé cuáles de esas monedas son las más la misma revista The Economist dice que sería una locura seguir ignorando el concepto global desde la perspectiva, y qué decir desde la perspectiva social, ambiental, económica, ecológica y por supuesto ética. Bien, vamos a hacer un recorrido breve de las evidencias que hemos recopilado en nuestro grupo de investigación en la Universidad Nacional de Colombia en relación con cambio y variabilidad climática en Colombia. La primera de ellas que les quiero mostrar es, por supuesto, las temperaturas que están aumentando en todas partes del país. Estas es las temperaturas mínimas, es decir, digamos las de las 5 de la mañana. Y esa es la serie mensual de temperaturas mínimas en el aeropuerto Mazatlán Pereira de 1959 al 2005, creo que. Les muestro esta, pero les podría mostrar cualquier serie de temperaturas mínimas en Colombia y uno encuentra estas tendencias. Esto es completamente consistente con el pensamiento global, porque no solamente es global, sino que es local. Y ese es el que más nos debe preocupar, porque ese es el que realmente causa las problemáticas locales. Uno de los problemas fundamentales del problema del cambio global es el siguiente, es que para distintas personas significa cosas muy distintas. Si usted es un agricultor, eso significa cosas completamente distintas de si usted es un generador de energía, o si usted es un navegador fluvial, o si usted es un actor del sector salud, o si usted tiene un hotel a las orillas del océano. Entonces, para cada persona, el cambio climático es un problema completamente distinto. Esa es parte de la problemática que tenemos que enfrentar, porque en el imaginario colectivo no es fácil arraigar ese concepto, dado que las implicaciones como son locales y para cada uno son distintas. Entonces no hay como una construcción colectiva de que hay que enfrentar este problema ya. Estos circulitos lo que quiere decir es que en esos sitios hay estaciones de medición de esas temperaturas y los círculos rojos significa que hay temperaturas crecientes, los círculos azules significa que hay temperaturas decrecientes. Estos círculos azules solamente ocurren sobre muy poquitas estaciones en Colombia que están localizadas en las zonas más altas de los Andes, lo cual también es consecuente con el cambio climático, porque el cambio climático no solamente es calentamiento en las zonas más bajas de la atmósfera, sino enfriamiento en las zonas más altas de la atmósfera. Entonces, pero de todas maneras este diagrama pues confirma la casi unanimidad de esas tendencias crecientes con temperaturas
Desde hace más o menos unos 15 años en nuestro grupo de investigación hemos venido haciendo búsqueda de detección de señales de cambio climático en distintas variables hidrometeorológicas colombianas. Sobre la lluvia hemos encontrado un comportamiento muy extraño, muy interesante desde el punto de vista científico y difícil de explicar cuáles son sus causas. El comportamiento es que la señal de lluvias en las series de lluvias mensuales en todas partes de Colombia es mezclada. Es decir, digamos, en un 50% de las estaciones hay aumentos de lluvia y en otro 50% hay decrementos de lluvia. Y no hay un patrón generalizado, digamos, regionalmente, ni siquiera con la altura sobre el nivel del mar. Estos tres estudios nos muestran en distintas épocas, pues esto lo estamos haciendo desde 1995 y etc. Seguimos estudiando la señal sobre la lluvia es muy mezclada en todo el país. Entonces ahí tenemos un reto a la investigación muy interesante. Nuestros glaciares, como resultado del calentamiento global y del calentamiento local, se están perdiendo. Durante el siglo XX, Colombia vio desaparecer de su geografía 8 glaciares tropicales. Cuando yo estaba en segundo de primaria, la señorita Carmen me enseñó que los glaciares colombianos eran nieves perpetuas. Pero resulta que no eran nieves perpetuas. Con mucho cariño por la señorita Carmen. El cambio climático está haciendo retroceder nuestros glaciares a velocidades increíblemente preocupantes. Solo nos quedan ya 6 glaciares tropicales, estos que están aquí en la pantalla: la Sierra Nevada de Santa Marta, la Sierra Nevada del Cocuy, los 3 del Parque de los Nevados de aquí de la región, y el Nevado del Huila. Y lo que hemos descubierto en los últimos años, con investigaciones que hemos hecho con Betty Pineda, es que los glaciares nuestros, estos últimos 6 que nos quedan, están retrocediendo a tasas muy preocupantes. Este es el Nevado del Huila entre los 79 y el 2005, sigue como ha ido disminuyendo su área glacial. Ahí está la cuantificación, digamos, de las tasas de disminución del área glacial. En el 2005 al Nevado del Huila entonces le quedaban 8 kilómetros cuadrados de área glacial. Y para acabar de ajustar, el 2005 se reactivó la actividad volcánica del Huila, lo cual entonces también acelera la fusión de niveles que ya no son perfectas. Lo mismo, por supuesto, en el Parque de los Nevados. La tabla, digamos, de resumen para Colombia es esta. Y esto es un artículo que presentamos casi desde el 2009, profesor. 2009. Aquí lo publicamos un poco antes, porque esto fue un estudio desde el 2007. La Sierra Nevada perdió el 41% de su masa glacial en este periodo de 2009 al 2007, y solamente en el 2007 ya le quedaban 6 kilómetros cuadrados. Sierra Nevada del Cocuy, sigue siendo mayoritario, digamos el área glaciar más importante de Colombia. Todavía en el 2007 le quedaban 17, pero entiendo que ha seguido disminuyendo. Nevada del Ruiz 8, Sierra Nevada, Nevada 64, Tolima en el 2004 le quedaban 2, y el Nevado del Huila en el 2005 le quedaban 8 kilómetros cuadrados. Como ven, las tasas entonces auguran un panorama muy preocupante para los glaciares nuestros, no solamente porque es un problema pues de ecoturismo, digamos, lo que yo conocí una nieve en el Nevado Volcán del Churaquí, en 1978, ya desapareció. Fácilmente a estos nevados les va a afectar por la misma suerte como el resultado del calentamiento global. Entonces esto no solamente es preocupante desde el punto de vista del ecoturismo, como les digo, sino que tiene que ver con aspectos muy importantes del suministro de agua para las poblaciones que están en las faldas de estos nevados tropicales, y con la integridad de los ecosistemas de los páramos. Los páramos son ecosistemas únicos en el mundo, tremendamente frágiles, que podrían colapsar si la línea de base de nieve de los glaciares retrocede fuertemente. Y allí perderíamos una gran riqueza ecológica, hidroecológica para Colombia. Allí hay una amenaza muy importante para el desarrollo de Colombia, no solamente para el desarrollo sostenible, sino para el desarrollo económico, por lo que les voy a mencionar más adelante.
Una de las cosas que nos dicen siempre la propaganda es que somos uno de los países más mega biodiversos del mundo, y eso es verdad. Colombia está entre los 5 países con mayor riqueza en biodiversidad en el mundo. Pero nunca decimos que estamos viviendo en la región de la Tierra donde más rápidamente estamos destruyendo nuestra biodiversidad por deforestación y por cambio de uso del suelo. Este es un artículo que ya tiene sus 10 años, publicado también en la revista Nature por unos psicólogos, Myers y un grupo de investigadores, donde analizaron los 25, ellos se llaman puntos críticos, hotspots, los puntos calientes. Los 25 puntos más críticos para la biodiversidad en el planeta Tierra. Y bien recién ganó la medalla de oro. Yo creo que ustedes no alcanzan a ver ahí este círculo rojo que hay, tal vez no alcanzan a ver lo que dice ahí. Yo le leo ahí, dice Tropical Andes, o sea, los Andes tropicales. Aquí donde estamos hablando, es el sitio de la Tierra que más rápidamente está perdiendo su biodiversidad por deforestación y por cambio de uso de la tierra. Y en quinto lugar, yo no sé ahora que acaban de pagar los olímpicos, el diploma olímpico, el diploma olímpico. También tenemos la selva del Chocó de Ariel. La selva del Chocó de Ariel que está aquí al lado, pasando la cordillera occidental. Uno de los sitios más diversos de la Tierra, con una de las biodiversidades más fantásticas de la Tierra. También está amenazado seriamente por ganadería, por deforestación para palma africana, etcétera, etcétera. Yo digo que esos son, es en el estilo técnico, es como un maratonista que te pega un balazo en un pie antes de empezar una maratón. Entonces ahí tenemos una responsabilidad muy grande para salvaguardar esas riquezas, pero no desde el punto de vista solamente de puro ecologismo, sino de estrategia de desarrollo nacional. Ahorita elaboramos un poco más de esa idea. Este artículo también en Nature, que es muy reciente, dice, un estudio de síntesis global revela que la pérdida de biodiversidad es un importante, mucho más importante de los cambios en los ecosistemas que el mismo calentamiento global. O sea, esa pérdida de biodiversidad también empobrece los ecosistemas. Entonces hay un efecto deleterio perverso, un círculo vicioso perverso, que se retroalimenta muy mal para seguir agudizando la situación del deterioro ambiental. Y esta sería, digamos, esta sería como la transparencia central de mi presentación. Colombia tiene una síntesis, o en Colombia se conjugan lo que ya hemos dicho, la deforestación. Ayer que venía en el avión, pues este es el panorama de los Andes tropicales, el que los amigos Myers y otros identifican como el sitio donde más rápidamente se está perdiendo la biodiversidad por deforestación. Este es el común denominador en los Andes tropicales. Sobre esas altas montañas de alta pendiente, entonces, no sé si alcanzan a ver la geografía aquí está Colombia, aquí está Panamá, aquí está Venezuela, Ecuador, Perú, ahí está todo Colombia. Y esta es una imagen de satélite mostrando esos aguaceros gigantescos que se forman en el Océano Pacífico, en la costa pacífica colombiana, se llaman sistemas convectivos de mesoscala. Es un aguacero, hemos dicho, un sistema muy grande. Ese animal puede tener 500 kilómetros de diámetro fácilmente. Por eso es que llueve tanto en la costa pacífica colombiana, entre otras cosas. Entonces, estos grandes aguaceros cayendo sobre unos Andes deforestados de alta pendiente, con un territorio desordenadamente ocupado por miles de razones que van desde la extrema pobreza hasta la guerra. Entonces eso nos convierte nuestras laderas citadinas, que son deleznables, que son de alta pendiente, en sitios donde se ocupa el territorio desordenadamente, frágilmente, con construcciones que no cumplen ningún código de ninguna naturaleza, sin servicios públicos,
con suelos, como les digo, deleznables y fácilmente erodables, con muy poca vegetación que cubra pues de esa erosión y esos deslizamientos. Y por supuesto entonces esa conjunción, digamos, de ocupación desordenada del territorio en unas ciudades caóticamente desordenadas y creciendo sin planificación o con unos niveles de planificación muy precarios. Entonces, por supuesto, tenemos la receta perfecta para los desastres. Entonces, no es nada raro ver estos titulares en las prensas, en los periódicos. Y como lo hemos visto pues en los últimos 2 años, las administraciones son un pan de cada día cuando se conjugan de manera perversa todos estos fenómenos. Otras evidencias de cambio climático es que estamos viendo disminuir muchos de los caudales medios de los ríos en Colombia. Este es, por ejemplo, la serie o los año a año, digamos, del 70 al 2003, la serie de los caudales del río Cauca, ahí en la Pintada, en las fronteras entre los departamentos de Caldas y Antioquia. Pues resulta que los caudales de los mayores percentiles de la función de distribución de probabilidades están disminuyendo. Si alguien me pregunta por qué, yo diría que por deforestación. Entonces, la deforestación también no solamente contribuye al cambio climático, eso porque la vegetación almacena carbono cuando se deforesta y se quema, como es la tradicional práctica nuestra, mucho de ese carbono asciende a la atmósfera contribuyendo a calentar la atmósfera por mayor concentración de gases de efecto invernadero, pero la deforestación también contribuye al cambio climático porque la evaporación de los bosques, la evapotranspiración es un proceso natural de enfriamiento. La evaporación la evapotranspiración que proveen los bosques es como si hubiese un aire acondicionado prendido todo el tiempo, porque por termodinámica, repito, la evapotranspiración es un proceso de enfriamiento. Cuando uno sopla la sopa, lo único que uno hace es evaporar las moléculas más activas, de tal manera que esa sustancia queda más fría. Entonces, al deforestar, se apaga ese refrigerante natural, o ese aire acondicionado natural, y por lo tanto aumenta la temperatura. Pero también hay una perturbación muy fuerte del ciclo hidrológico. Y en cuencas tropicales, más o menos del orden del 50% de la lluvia que cae en nuestras cuencas proviene de evapotranspiración del mismo bosque. Eso se llama precipitación reciclada. Entonces, cuando deforestamos, entonces la precipitación sobre ese bosque puede disminuir fuertemente. Entonces, la deforestación también es un agente muy importante de cambios hidrológicos y cambios climáticos. Solamente hay en algunas partes, solamente encontramos en la costa pacífica colombiana algunas cuencas con ríos que están incrementando sus caudales, pero de resto, estos círculos azules significa pues que en la cuenca Magdalena-Cauca, Sinú también, todos esos caudales están disminuyendo. Y no solamente los medios, sino los máximos anuales. Y la serie de caudales máximos anuales, retornos como saben en hidrología, se hacen con la serie de caudales máximos anuales. Esa serie en muchas partes de Colombia están teniendo tendencias, en algunas partes crecientes y en otras partes decrecientes. Y si ustedes me preguntan cuáles son los responsables de esta tendencia, yo diría todas las anteriores: cambio climático, deforestación, las minas. Entonces, aquí está, digamos, demarcada de manera patente cómo la hidrología se volvió no estacional. Si ustedes ya vieron hidrología, sabrán a qué me refiero. Todos los estudios hidrológicos, todos los estudios de diseño hidrológico que hacen, la distribución de probabilidades no cambia con el tiempo. Y resulta que si hay tendencias, entonces las medias y muchos otros parámetros estadísticos están cambiando con el tiempo, de manera que la hipótesis de estacionalidad colapsó y ya no se pueden seguir utilizando esos mismos métodos para calcular las estructuras hidráulicas, para los diseños hidráulicos. Tenemos que recurrir a otras herramientas.
Otra de las cosas que hemos encontrado en nuestro grupo de investigación es que en muchas regiones del país, en lluvias y en temperaturas, aunque no esté cambiando los totales anuales, digamos, o los promedios anuales, las temporadas de máximos sí se están corriendo, del orden de un mes. ¿Qué quiere decir eso? Para un agricultor eso es la vida o la muerte. O sea, que las lluvias ocurran un mes más tarde o un mes más temprano de lo que solía ser en el pasado, eso tiene implicaciones muy importantes para un agricultor. Entonces, este es otra síntoma de cambio climático que estamos experimentando en Colombia. Bueno, esta es una transparencia que recogí la semana pasada de esta revista Water Research, hay cambios climáticos sobre el río Bogotá también. Esto se refiere ya a la calidad, ¿cierto? Porque la calidad con la cantidad van pegadas de la mano y por supuesto un río como el Bogotá sujeto a una demanda tan formidable y a unas contaminaciones tan formidables como la de Bogotá, como una ciudad de 8 millones de habitantes, pues imagínense que está cruzando pues niveles de preocupación y de déficit muy preocupantes. Como está aumentando la temperatura del país, entonces están ocurriendo epidemias de malaria en Colombia. Fíjense, esos son los índices maláricos que utilizan los epidemiólogos. Digamos, concentrémonos en la línea roja, que se llama el índice parasitario anual. Eso se calcula con el número de casos de gente enferma con malaria dividido por la población bajo riesgo y escalado por cada 10.000 habitantes. El hecho es que el índice de malaria en Colombia desde 1959 hasta el año pasado, primero ha mostrado un incremento muy preocupante de cuya explicación yo no descartaría el cambio climático. No es posible demostrarlo, evidentemente no es posible demostrarlo, pero de sus causas yo no descartaría de entrada el cambio climático. Por el aumento de la temperatura, hay una mayor actividad de estos mosquitos, ahí tienen una mayor tasa de picadura. Y otros aspectos entomológicos y epidemiológicos, todos se confabulan para que en un ambiente más caliente la incidencia de malaria se aumente en las tierras bajas de Colombia. Ahora, encima de esa tendencia creciente, ustedes ven también unos brincos, unos picos en unos ciertos años. Entonces, todos esos picos epidémicos de malaria, todos corresponden a ocurrencias del fenómeno del niño, que es un fenómeno natural del clima de la Tierra. El niño y la niña son fenómenos naturales, son las dos caras de una misma moneda, digamos. Pero, digamos, para la malaria en Colombia, aquí hay una superposición nefasta de cambio climático y variabilidad climática asociada al fenómeno del niño que intensifica la malaria en Colombia. Sobre eso estamos haciendo investigación interdisciplinaria muy interesante con epidemiólogos, con biólogos, con médicos salubristas, con gente de salud pública. Muy interesante, porque al principio cuando nos reuníamos a alfabetizar la contraparte, digamos así, la primera duda que resultó fue la de que realmente cuál era el significado de un vector. Entonces, una bióloga me preguntó eso, y yo me sorprendí y él mismo quedé en la cuenta, porque para un biólogo un vector es un mosquito que transmite una enfermedad. En cambio, para mí que es un ingeniero civil, un vector, yo lo único que saqué de eso es una flecha. Para mí un vector es una flecha. Yo les cuento esa anécdota porque es simpática, tratando de decirles lo siguiente: cuando se trata de este tipo de problemas ambientales, la investigación transdisciplinaria es la única que nos puede sacar del problema. Hay que borrar las fronteras que hemos construido artificialmente entre las disciplinas científicas. Hay que ser muy disciplinados. ¿Entienden? Hay que ser muy disciplinados en un sentido de borrar esas barreras disciplinarias. Porque estos problemas son tan complejos y tan complicados que solamente pueden ser enfrentados desde una perspectiva transdisciplinaria. Entonces, como les digo, así una experiencia como desde el punto de vista intelectual,
tener que entendernos con tomólogos, con biólogos, con epidemiólogos, con médicos saludistas, para tratar de resolver el mismo problema. Y hemos establecido un programa, digamos, de ayuda al Ministerio de Salud, al programa nacional de salud, para establecer, digamos, como un programa, digamos, incipiente de alerta temprana contra las epidemias asociadas a la variedad climática de los cambios climáticos. Claro, el niño y la niña dominan la variabilidad climática interhermana. Como vivimos, son dos fenómenos naturales del clima de la Tierra, no son causados por el cambio climático, han venido ocurriendo en el clima de la Tierra durante los últimos 3 millones de años. Y queremos poner una fecha, digamos, desde que se cerró el istmo de Panamá y se estableció la circulación oceánica del Océano Pacífico como la vemos hoy en día. Y son fenómenos que ocurren con una cierta periodicidad. El niño es más frecuente entre 3 y 4 años, y la niña es un poco menos frecuente entre 6 y 7 años de frecuencia el fenómeno de la niña. El niño es desde calentamiento de las aguas del Océano Pacífico tropical, una piscina tan grande como esta, las anomalías climáticas son tan importantes. Calentar agua, el agua es una sustancia muy especial. Es la sustancia que necesita más energía para aumentar los grados centígrados y temperatura. Es la sustancia que tiene mayor calor expresivo en la naturaleza. Entonces, imagínense calentar esta porción de agua en 3, 4, 5, 6 y 7 grados centígrados. Se necesita mucha energía para calentar esta cantidad de agua a tantos grados centígrados. Tanta energía que hasta la duración del día se altera cuando ocurre el fenómeno del niño y cuando ocurre el fenómeno de la niña también. Por razones de conservación del momento angular de rotación de la Tierra y su atmósfera, entonces el geoide se frena cuando ocurre el fenómeno del niño y se acelera cuando ocurre el fenómeno de la niña. Milésimas de segundo y no sé qué, pero es indiscernible. El hecho es que esto ocasiona anomalías hidrológicas en todas partes del planeta, y por supuesto Colombia, que está cerca de la región de acción principal del fenómeno del niño, está también sujeta a sus efectos. Lo primero es que el niño, digo esto para los que no saben la regla, porque el niño es además, el niño es el fenómeno oceánico, pero el SO, que es la oscilación del sur en inglés, es una oscilación de la masa de la atmósfera sobre el Océano Pacífico. Y como ese fenómeno es el resultado de un acoplamiento físico entre la atmósfera y el océano, entonces hay que hablar de ese fenómeno como el ENSO, el niño y la oscilación del sur, el océano y la atmósfera en interacción. Desde hace unos años hemos venido interesados en estudiar el ciclo diurno de las lluvias en Colombia, es decir, cuando llueve, ¿a qué hora llueve? Eso es muy importante para muchas actividades. Esta es una estación aquí en Bremen, en el departamento del Quindío, muy cerquita. Este es un estudio que hicimos con información que nos suministró muy amablemente la gente de Café, el Centro Nacional de Investigaciones del Café, que es aquí en Piscina, y teníamos series de 25 años cada hora, imagínense, pues, series de 25 años de lluvia, hora por hora, en unas 60 estaciones de los Andes tropicales de Colombia. Y lo que encontramos, por ejemplo, es que en esa estación Bremen típicamente llueve, digamos, a las 15 horas, a las 3 de la tarde, y también hay algunos aguaceros de madrugada. Pues digamos que esto es de las 7 de la mañana a las 7 de la mañana del otro día. Entonces hay un ciclo diurno bimodal, es decir, tiene dos ciclos, uno más grande por supuesto en la tarde que el otro de la madrugada. Pero lo que encontramos es que durante la niña, ahí están las líneas azules, las lluvias se intensifican durante la niña, hora a hora, y durante el niño las lluvias se disminuyen hora a hora. Entonces, el niño y la niña son fenómenos que afectan la hidroclimatología de Colombia desde escalas de tiempo horario hasta escala de tiempo de varios años. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta para entender por qué nos ocurrieron tantas inundaciones en los últimos años que fueron caracterizados por la niña. Se vuelven los aguaceros más intensos y puede que también se vuelvan más frecuentes. Bien, lo mismo para los caudales de los ríos. Esta es la serie de
caudales del río Nare en Antioquia. Esto es a la entrada del embalse de Santa Rita, que es el embalse de generación hidroeléctrica más grande que tiene Colombia. A la entrada del embalse, esto no está afectado por la operación del embalse, es antes del embalse. Y lo que vemos ahí es lo que se llama las anomalías estandarizadas. Esta es una serie que tiene media cero y desviación estándar 1. Y se puede graficar, de los caudales del río Nare es la línea azul. Y la línea roja es uno de esos índices del fenómeno ONU, que se llama el índice multivariable. Es de la correlación tan alta que hay entre esas series. Cuando yo he presentado estos estudios, por ejemplo en Estados Unidos, en la NOAA, me dicen, oiga hermano, esta relación es tan fuerte que la misma hidrología colombiana, los caudales del río Nare podrían ser un índice del fenómeno ONU. Ya, es una asociación muy fuerte entre dos fenómenos naturales que ocurren a distancias muy grandes. Entonces, aquí no solamente hay una posibilidad de diagnosticar qué tan dependiente es la hidrología colombiana con respecto al macroclima global, sino que esto nos dice de una vez que el ENSO y los índices que caracterizan el ENSO son predictores muy importantes de la hidroclimatología colombiana. Y en eso también hemos avanzado en un programa de proveer a las industrias o a las empresas del sector eléctrico de predicciones hacia futuro de los caudales de los ríos que aportan a las empresas de generación del sistema hidroeléctrico colombiano. Entonces, tenemos en el ENSO no solamente una amenaza, sino una posibilidad también de prevenir esa amenaza para predecir mejor nuestras hidrologías futuras. El ENSO también, el niño y la niña, afecta a los caudales medios de los ríos de Colombia. No se ve muy bien, pues, pero digamos, en ese mapa de Colombia está en distintos ríos el ciclo anual, digamos, estos son los 12 meses del año. Las líneas azules son durante la niña, las líneas negras en épocas normales y las líneas rojas son durante los ciclos anuales durante el día. Entonces tiene que ser coherente con un aumento de lluvias durante la niña, con un aumento de caudales durante la niña y durante el niño lo contrario. Ahora, todos los niños y sus efectos hidrológicos son siempre variables, ¿cierto? Esto parecería más una frase del Congreso de Psicología Infantil, todos los niños son variables, y es verdad. Es verdad. Bien, estos son los que se llaman las anomalías estandarizadas de los caudales del río La Vieja, allí en Cartago, al norte del Valle del Cauca. Y esto es un año antes del niño, durante el niño y un año después del niño. Las caudales que están por debajo del cero, y estas líneas, todas estas líneas de distinto color, lo que están demarcando son los distintos niños, las distintas ocurrencias de el niño histórico. No todas, pues, estaban hasta 1900, creo. Pero bueno, el hecho es que por debajo del cero son disminuciones de caudal con respecto a ese mes. Y por encima del cero son aumentos de caudal. Entonces, y el promedio es esa línea roja gruesa. Entonces, ¿qué vemos aquí? Desde marzo, abril y mayo empiezan a ver en el promedio disminuir los caudales, duran hasta el año siguiente por debajo de lo normal, en general. Ahora, ha habido casos de fenómenos del niño con caudales positivos muy altos. O sea, que la naturaleza también exige ese tipo de cosas. Es decir, no es que ya supimos que el niño influye disminuyendo los caudales de Colombia, no quiere decir que todos los eventos del niño vaya a haber disminución en todos los caudales de todos los ríos de Colombia. La mamá naturaleza tiene esas sorpresas también. O sea, la hidrología no se volvió determinista, por así decirlo. Todavía tenemos mucho por aprender, porque no solamente todos los niños son distintos, y ahí sí vaya el título psicológico, hidrológico. Todos los niños son distintos, pero además todos los efectos de los niños sobre Colombia son distintos, porque además del niño hay otros fenómenos macroclimáticos interactuando con el niño para producir las anomalías hidrológicas. Ahora, a mí me interesa, como yo soy profesor de hidrología, entonces me interesa mucho la consistencia física de los procesos. Entonces me interesan la lluvia, los caudales de los ríos, la humedad del suelo,
y la evapotranspiración. La humedad del suelo tuvimos la fortuna de hacer una investigación con Álvaro Jaramillo en el café hace unos años y tuvimos la gran fortuna de medir humedad del suelo en 3 parcelas experimentales allí en el café con coberturas de suelo distintas, con cafetos a la sombra, cafetos al sol y con un bosque secundario. Y medimos humedad del suelo en un aparato que se llama, o se utiliza una tecnología que se llama reflectometría en el dominio del tiempo. Entonces, mide, digamos, el contenido volumétrico de agua en ese suelo. Y tuvimos la fortuna de que durante las mediciones ocurrió uno de los fenómenos más fuertes de que se tenga noticia, el 97-98. Y a continuación ocurrió un fenómeno La Niña de 2 años. Entonces, en ese periodo estuvimos muy de bueno, logramos capturar, digamos, las 2 fases del ENSO en su máxima expresión. ¿Y qué encontramos? Que durante el niño hay déficit de la humedad del suelo. Este es un julio, agosto, que es, digamos, el veranillo de San Juan, o también le dicen canícula. Se profundiza fuertemente, se recupera durante la temporada de lluvias de septiembre, octubre y noviembre, pero en diciembre, enero, febrero vuelve y baja, asociado a este niño 97-98. Y de aquí para adelante, el suelo siguió saturado a la máxima capacidad de almacenamiento del suelo, porque esa capacidad depende de la textura del suelo, es decir, del material que constituye el suelo. Entonces, fíjense, durante el niño se intensifica el ciclo anual y durante la niña desaparece el ciclo anual. Y además también que aprendimos que depende de la cobertura del suelo, porque este rojo intenso se refiere al cafeto al sol, el marrón es cafetos a la sombra y el verde es un bosque natural. Entonces, dice que dependiendo de la cobertura vegetal, yo puedo también aminorar los déficits hidrológicos. Es decir, con una cobertura vegetal adecuada, podemos hacer cambio climático favorable, por así decirlo. Es decir, la cobertura vegetal también la podemos organizar para que los déficits hidrológicos no sean tan agudos como los sentimos en general cuando ocurre, por ejemplo, el fenómeno del niño. Entonces podemos hacer cambio climático positivo, en una palabra. Y esta es una variable que representa la evapotranspiración. Como vimos ahora, la evapotranspiración es un proceso de enfriamiento. Pero el problema de la evapotranspiración es que como el vapor de agua no se ve, este auditorio está lleno de vapor de agua y no lo vemos. Entonces, cuando uno se baña con agua caliente, ese humito, entre comillas, no es vapor de agua. Entonces ya son gotas de agua líquida que se condensan y pasan del estado gaseoso al estado líquido. El agua ya es agua líquida. Esto es como está metido en una nube. Pero el vapor de agua no se ve, entonces evapotranspiración es muy difícil medir. Hay maneras de cuantificarlo y estimarlo a través de balances de energía, a través de ciertas ecuaciones empíricas, etc. Pero esta variable que es el NDVI es un índice de vegetación que se capta desde satélites con cierta regularidad cada 15 días a escala de 250 metros de parcela. Y un agricultor puede confiar en estos mapas para ver cómo está la actividad de la vegetación sobre su finca, por ejemplo. Y esta información es gratis y está disponible. En esto estoy haciendo los análisis y encontramos que durante el niño, esos rojos y amarillos significan disminución de la actividad vegetal. Y fíjense que es distinto durante las distintas trimestres del año. O sea, esto es un fenómeno de carácter continental, fíjense el tamaño geográfico que tiene esa región. De manera que no es una cosa que afecte localmente un solo pueblito, sino que es una cosa coherente en Sudamérica tropical, por lo menos donde estamos haciendo el énfasis de la investigación. Ahora, en los años pasados tuvimos una seguidilla de eventos también muy fuertes, el niño 2009 y el año 2010. Entonces teníamos un suelo muy sediento de agua, por así decirlo. Lo que pasó en el 2009 son las sequías también de carácter continental, no solamente del norte de Sudamérica, sino del sur de Centroamérica. Y durante el 2010, lo que vemos ahí es esos colores azules que están asociados
Ahí lo que yo estoy mostrando es la recta entre la evaporación y la lluvia. Es decir, si la lluvia es mayor, entonces, como esto tiene un signo menos aquí, entonces el valor de esa variable será negativo. Los negativos están asociados a estos colores azules y violetas. Entonces, como vemos también un efecto de carácter de muy grande escala sobre el norte de Sudamérica asociado al fenómeno de la niña del 2010. En niveles también observamos lo mismo. Este es un caso que estamos viendo con Mauricio Bedoya, un estudiante doctoral mío en la facultad, en la sede de la Universidad Nacional de Medellín, donde estamos analizando también qué pasó con los niveles de los distintos ríos de la cuenca Magdalena-Cauca durante este niño 2009 y hasta la niña 2010. Y lo que notamos es que durante el niño se observaron valores muy por debajo de la distribución. Esos bigotes que hay dibujados representan para cada uno de esos meses la función de distribución de probabilidades de esos niveles de los ríos. Entonces, durante el 2009 vimos niveles muy bajos, en cambio, durante el 2010 vimos niveles muy altos, ¿cierto? Pertenecientes, digamos, a los percentiles más altos de la distribución de probabilidades de esos niveles. En el río Cauca también pasó lo mismo. No le hago mucho énfasis porque es la misma idea. Y esta sí me interesa, porque, como les dije, no solamente es el niño y la niña. Hay todo un zoológico de criaturas macroclimáticas que se combinan con eventos para producir la hidrología ecológica. Está la oscilación meridional de la zona de convergencia intertropical, la oscilación del Atlántico Norte, la oscilación multidecadal del Atlántico, las temperaturas superficiales del mar en el Atlántico, los huracanes, por supuesto, las ondas tropicales del este, toda la dinámica hidroclimatológica de la cuenca amazónica, las interacciones entre el suelo y la atmósfera, otro animalito que se llama la oscilación cuatrienal, que es más o menos cada 2 años, el viento, por supuesto, una corriente de vientos que penetra por el Pacífico colombiano que se llama el chorro del Chocó, otro animal que se llama la oscilación de Madden-Julia, otro animal que se llama la oscilación de Cabal del Pacífico, y todos están cooperando simultáneamente. Y no es que el uno por aquí, no, es que lo que tenemos es como resultado climático hidrológico, que es resultado de la interacción de todos estos elementos actuando, cooperando simultáneamente. Entonces, ahí lo que tenemos es toneladas de trabajo en investigación por hacer para poder entender toda esa fenomenología macroclimática, cómo afecta la hidrología local. Ahora, ¿qué hacer en tareas de diseño hidrológico? Tenemos muchos problemas porque los métodos que nos enseñaron, o que enseñamos todavía, entraron en así, colapsar. Por ejemplo, el método que es muy recurrido en mi vida se llama la fórmula racional, donde se estima pues cabales extremos o cabales máximos como el producto de un coeficiente que depende del uso del suelo, la I es la intensidad del aguacero de cierto periodo de retorno, y el área es el área de la cuenca. Pues resulta que con cambio climático y con deforestación y cambio de uso de la tierra, todos los elementos de la fórmula racional están cambiando. El análisis de frecuencia de caudales extremos, que lo aprendimos de Menzel Show, también tiene problemas en día porque, como dijimos ahora, hay problemas con la hipótesis de sazonalidad que ya no se cumple y con la independencia de la serie de caudales anuales. Ya sabemos también que el niño y la niña introducen una dependencia internacional que viola la hipótesis de independencia de los caudales máximos anuales. Ya hemos aprendido que las funciones de distribución de probabilidad tienen lo que se llama literalmente colas gordas, en la literatura estadística de vida. Las funciones de distribución de probabilidades decrecen muy despacio. Eso quiere decir que los eventos muy extremos todavía tienen probabilidad de ocurrencia muy alta. Uno de los problemas de por qué sucedió la crisis económica de hace 3 años en Wall Street, en todas esas burbujas financieras, es que los economistas también mueven la economía
colas delgadas, es decir, con la gaussiana, con la función de distribución normal, que crece muy rápido. Pero resulta que ni la economía ni la hidrología tienen colas gaussianas, tienen colas pesadas. Entonces eso ya es introducido en los métodos de diseño hidrológico. Estos métodos de regionalización, donde se calculan caudales extremos en función de unos ajustes a una cantidad de parámetros de las cuencas, del área, la pendiente, la cobertura de bosques, el coeficiente de compactividad, el número de estornudos de los alcaldes por la tarde, pues. Lo que quiere decir es que no apuntan al entendimiento, eso es puro ajuste, pero no estamos entendiendo nada de la dinámica ideológica. Entonces aquí hay un peligro muy grande, y es cómo usamos la estadística. Entonces usamos la estadística como se usan los postes de la luz. Pues, algunos lo usan para apoyarse, o para iluminarse, y otros como los borrachos, para apoyarse. Entonces, ¿cómo vamos a usar la estadística? ¿Para apoyarnos o para iluminarnos? Desde mi perspectiva, yo creo que hay que usar la estadística para iluminarnos de cómo funciona la naturaleza, para poder hacer mejor estas predicciones, pero no apoyarnos para hacer, para limpiarnos la conciencia que estamos haciendo de unos pronósticos hidrológicos, de unas estimaciones de caudales o de periodos de retorno, y en eso. Entonces, mi llamado es a usar la estadística para iluminarnos y no para apoyarnos. Los modelos de vías correctivas precisas también tienen problemas porque tienen muchos parámetros por ajustar, porque no hay una conexión, un basamento físico que vincule las escalas de espacio-temporales de manera consistente, y porque es un enfoque, yo lo llamo agomístico, tratamos como de simular o de modelar hasta la última brisa de hierba de las fuentes. Entonces, también es muy difícil. Y cuando cambian los parámetros, y cuando cambian las condiciones hidrológicas, es muy complicado el problema. Bueno. Ahora, el problema de la desagregación de estos modelos de circulación general que se usan en la metodologías de exploración de lo que causaría cambios climáticos, son modelos de circulación general del clima de la Tierra que tienen escalas espaciales de 2 por 2 grados geográficos. 2 por 2 grados es en el Ecuador, aquí en zonas ecuatoriales, 2 por 2 grados equivale más o menos a 220 por 220 kilómetros. O sea, en un cuadrado de 220 por 220 kilómetros, el valor de la lluvia sería el mismo. Todos sabemos que en estas cuencas tropicales de montaña la variabilidad de la lluvia es tremendamente alta. Jamás será representado por un solo valor en una grilla de 200 por 200 kilómetros. Ahora, hay técnicas para desagregar esa información de una grilla o de una malla de 200 por 200 kilómetros a unas escalas espaciales más simples. Pero ahí también hay problemas, porque no tenemos, o sea, los procesos que dan lugar a la generación de la lluvia tropical y más de la lluvia tropical de montaña son muy complejos, muy complicados y hacen el pronóstico aún más difícil. Entonces ahí hay problemas también. La única salida entonces como vamos a tratar de entender la dinámica por la